Bien, buenos días Pablo, ¿cómo estás? Bien, este profe. Muy bien, gracias. Buenos días igual a Alejandro, Ezequiel, Javier, José, que quizás se conectan más tarde o van a ver el video posteriormente. Vamos a dar inicio entonces a la sesión de hoy día, ya miércoles 9 de septiembre, en la cual vamos a dividirlo en dos bloques, igual que las semanas anteriores. Vamos a ver el primer bloque, un bloque más corto donde vamos a ver lo que son los contenidos y los protocolos que corresponden a los conceptos de red, protocolos y estándares. Y luego a la vuelta vamos a hacer laboratorio, ¿ya? Al regreso del break. ¿Qué vamos a necesitar primero para el laboratorio? Para ya tener listo lo que vamos a ocupar en el siguiente bloque. Les voy a compartir mi escritorio, ya que necesitamos, aparte de Packet Tracer, tener otra herramienta más. ¿Ya? Vamos a hacer un laboratorio de análisis de tráfico. Vamos a dar algunas demostraciones en vivo, por lo tanto, en lo posible, si a la vuelta tienen el siguiente programa instalado. De hecho, estoy mostrando mi pantalla en el aula virtual. Les dejé al final de la unidad 1, porque ya estamos dando término a la primera unidad del curso, los primeros fundamentos de redes, incluyendo la clase hoy día. Está un programa que se llama Wireshark, ¿cierto? Que es un análisis de tráfico, un analizador de tráfico, ¿ya? Es un programa, un software dentro de las categorías llamados Sniffer, ¿ya? Así que les dejé el link directo, está el link directo. La idea es que a la vuelta lo tengan instalado. Ahí está Wireshark y están las versiones disponibles, está para 64 y 32 bits, ¿ya? Yo igualmente en el siguiente bloque lo voy a instalar ahí para que los que tengan problemas con la instalación vean cómo se hace, no tiene ninguna dificultad. Pero de igual forma lo vamos a instalar en la clase y vamos a hacer un breve laboratorio. Así que ahí está WordChat para 64 bits, para 32 bits, les dejé el link directo y también están las versiones para Mac OS, en el caso que estén utilizando un sistema operativo Apple. ¿Ya? Así que ahí está el programa WordChat. Eso es para el regreso, junto con Packet Tracer, WordChat. Bien, Pablo, no sé si le quedó duda. ¿No? ¿Clarito? No, ninguna. Perfecto. Así que ahí igualmente si pueden lo instalen, si no, hacemos demostrativo y después lo hacen posteriormente, no hay problema. ¿Ya? Pero para que aprendamos a ver un poco el análisis de tráfico que vamos a ver en la primera parte de la clase. Bien, eso sería con respecto a los programas. WordStack instalado en alguna de sus versiones, 64 32 bits. Ahí está el link de descarga, está en el aula virtual. Y también les dejé aparte de unos ejercicios de Packet Tracer, correspondiente al capítulo de hoy también, para que lo desarrollen posterior a la clase. Hay un ejercicio de Packet Tracer sobre el modelo OSI y TCP/IP, que es lo que vamos a ver hoy día, los estándares. Así que también hay un ejercicio para trabajar después de la clase. Y además les dejé un video que se llama Guerreros de la Red. Ese video, échale un vistazo, un video de unos 13 minutos y es bastante didáctico cuando va explicando lo que es el modelo OSI, los protocolos también y cómo funcionan los paquetes, los routers y los switches dentro de una red. Así que los va a servir también de una forma bastante lúdica como hemos visto en los contenidos anteriores. Así que ese material les dejé publicado, el video, el programa a utilizar y un ejercicio de práctica para después de la clase. Bien, eso sería más o menos las primeras indicaciones para que ya las tengan claras, que después vean el video y sepan más o menos qué es lo que tienen que trabajar. Ahora voy a ver, a cargar lo que es la presentación de hoy, ¿cierto? En la cual vamos a ver el modelo OSI y un protocolo, ¿cierto?, que se llama TCP/IP, que es clave para nosotros entender cómo funcionan las comunicaciones en distintas capas o niveles y después cómo se analiza cada una de estas capas o niveles dentro de la red para ver qué está pasando en ciertos sectores de una red, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa en los routers? ¿Qué es lo que pasa en los switches? ¿Qué es lo que pasa en la capa física? ¿Qué es lo que pasa en la capa de aplicación? Etcétera. Bien, recordar que estamos grabando la sesión también para los compañeros que no puedan participar por algún motivo técnico, ¿cierto? O por alguna contingencia, la puedan ver
posteriormente. Y el chat está abierto, ¿cierto? Para que vamos haciendo todas las preguntas necesarias a medida que vamos avanzando. ¿Alguna duda, Pablo, antes que comencemos? ¿Alguna consulta? No, ninguna, profe. Ya, súper bien, súper bien. Entonces vamos al inicio, ya lo que al contenido del capítulo 3, ¿ya? De que habla sobre los protocolos y estándares. Y el objetivo de hoy día es ver cuáles son las reglas que se necesitan para poder correctamente hacer una transmisión. ¿Ya? Hay varias reglas o estándares en las cuales los dispositivos tienen que regularse, tanto los switch como los routers. Y estas reglas, ¿cierto? También trabajan con protocolos. ¿Ya? Y los protocolos son organismos que nos permiten nosotros estandarizar y que trabajemos todos de la misma forma. Es decir, un router de una marca X va a funcionar de la misma forma que otro router de la marca X, ¿ya? Por eso son los estándares. De esa forma se organiza que los sistemas que están involucrados en las telecomunicaciones trabajen a la par, ¿ya? Tanto estándares físicos, los tipos de cable, los tipos de herramientas, los tipos de software, los tipos de hardware, todo trabaje de la misma forma, ¿bien? Esos son los conceptos de hoy día, regla y protocolo. Y finalmente terminamos a la vuelta con unos laboratorios, tanto en WordChat como en Packet Tracer, para hacer un demostrativo real de cómo se analiza el tráfico en una red. Yo tengo un router también por acá, listo para la vuelta, y lo vamos a ir mostrando en vivo. Bueno, las comunicaciones, ¿cierto?, necesitan reglas para poder definir su transmisión correcta. Y eso es muy parecido a nosotros en las comunicaciones diarias, cuando conversamos. Tiene que haber un mensaje de origen, que es lo que queremos comunicar. Tiene que haber un transmisor o una señal, que es nuestro mensaje, que es lo que llevamos. Y también tiene que haber un medio, que es por dónde lo transportamos, ¿ya? También tiene que existir un receptor, que es quien recibe el mensaje, y el mensaje recibido. Si esto nosotros lo comparásemos en una conversación humana, el mensaje de origen sería la palabra que yo estoy hablando, ¿ya? Mi comentario, mis frases, eh, los transmito, yo sería el transmisor, porque genero la comunicación. El aire, ya que la voz viaja por el aire mediante frecuencia, ¿cierto? Sería el medio de transmisión. Y finalmente el oyente o el receptor estaría escuchando el mensaje y recibiría el mensaje correcto, siempre y cuando hablemos el mismo idioma, ¿cierto? Si hablamos en el mismo lenguaje, en español, nos vamos a entender y se cumple lo que es la comunicación. Si yo estoy hablando en un idioma que es desconocido, ¿ya? Y que no lo pueden interpretar, no se cumple la regla de la comunicación. Y esto también pasa en los sistemas de transmisiones y en las conectividades, ¿ya? En las redes. Por eso tiene que haber un emisor y un receptor siempre. ¿Ya? ¿Quién envía, quién recibe? Un equipo que transmite, un equipo que recibe. En las comunicaciones o en las telecomunicaciones, en el envío de transmisiones remotas, los conocemos con una sigla. Por ejemplo, TX se refiere a transmisor y RX receptor. Entonces muchas veces hablamos de TX le transmite RX. Entendemos que alguien transmite y alguien recibe una comunicación en otro extremo, ¿cierto? Del planeta. Tiene que haber también un método de comunicación. ¿Cómo vamos a hablar? A través de persona a persona, de teléfono, de carta, de fotografía, de videollamada, etc. Tiene que haber un idioma en común, un lenguaje que entendamos ambos. Tiene que haber una velocidad de comunicación. Si yo hablo muy lento, ¿cierto? Una palabra por minuto, obviamente en el otro lado, ¿cierto? El receptor se va a ver complicado, porque va a tener una latencia y va a ver que se demora mucho en llegar el mensaje, y por lo tanto la comunicación es lenta. O al contrario, si hablo muy rápido, el transmisor habla muy rápido, el receptor no alcanza a recibir los mensajes y tampoco los entiende. Y por último, tiene que haber un punto bien importante dentro de las reglas de las comunicaciones o telecomunicaciones, que son las comunicaciones remotas, un acuse de recibo o confirmación. Es decir, preguntar si me entendió, preguntar si recibió el mensaje, preguntar, ¿cierto?, si nuevamente se lo explico, ¿ya? Si hablo, por ejemplo, hablo, y nunca recibo una confirmación, doy por hecho que están entendiendo correctamente mi mensaje y sigo comunicándome. Y eso pasa mucho en las transmisiones, ¿ya?
no hay verificación de recibo muchas veces por el otro dispositivo y finalmente damos por entendido que estamos comunicando y no sabemos que llega completamente un paquete IP al otro extremo, ¿ya? Y eso pasa mucho. Entonces, todas estas reglas que estamos explicándolas así en forma general son las mismas que se generan en las telecomunicaciones. Entonces le vamos agregando elementos, ¿ya? Aquí nuevamente tenemos dos personas que se comunican, un mensaje, un mensaje, pero ahora agregamos un codificador, ¿ya? Para ambos, un codificador y un decodificador. Eso quiere decir que el mismo mensaje, que quizás era la palabra que quería decir la niña, iba a ser transmitida como una palabra en español a través de la voz, del aire, lo iba a recibir el otro joven, ¿cierto? Y que era el mensaje que interpretó. Pero también tenemos que asegurarnos de que ese mensaje sea privado. Por lo tanto, agregamos lo que son las codificaciones. Es decir, el mensaje lo ciframos de cierta forma para que solamente entre ellos lo entiendan y no terceros. ¿Ya? Hoy día, en las transacciones, como vemos diario, bancarias, ¿cierto? Transacciones en las cuales se requieren datos que son sensibles, que lo estamos viendo a diario hoy día con el teletrabajo, más que nunca se necesitan mensajes codificados, ¿ya? Debido a las vulnerabilidades que presentan y debido a los tipos de ataques que podamos sufrir. Y de hecho, el ejercicio que vamos a hacer a la vuelta va a ser sobre codificación de código, vamos a ver cómo interpretar mensajes que se transportan en la red y capturarlos y verlos, ¿ya? Y eso es lo que ojalá no nos ocurra. Evitemos que nos vean nuestros mensajes. Para ello existen los cifrados y en las comunicaciones, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos o analizamos comparando lo que es una carta, nuestros mensajes viajan de la misma forma, igual que las cartas convencionales que vimos alguna vez en formato físico. ¿Ya? Las cartas tenían un destinatario, o cuando usted va, por ejemplo, a dejar un envío por alguna empresa de transporte, ¿ya? Y quiere mandar una encomienda, ¿cierto? Va un destinatario, que es la persona, tenemos que saber a quién le va a llegar, a quién debo enviárselo, cuál es su dirección, cuáles son sus datos como correo electrónico o también teléfono para ubicarlo. También va la identificación de quién lo envía, el remitente, ¿ya? Quién envía ese paquete o esa carta física, desde dónde, y también datos para informarle si llegó correctamente. Ya dentro de la carta o adentro de la encomienda va el contenido, ¿cierto? En lo que yo quiero enviarle a la persona físicamente, que tiene un peso, un tamaño, centímetros, o en una carta antiguamente iba ¿cierto? Una hoja con un contenido escrito. Iba con un saludo también, ¿cierto? Iniciaba una conversación y terminaba con un cierre, ¿ya? Entonces, esta forma de trabajar las comunicaciones, este formato de una carta, es lo mismo que ocupamos en las comunicaciones digitales. También tienen que trabajar bajo el mismo estándar. Tiene que haber un envío de un paquete, una recepción de un paquete, el contenido del paquete, una frase de saludo inicial, una frase de cierre. Y identificar quién lo envía, quién lo recibe. ¿Ya? Dentro de lo que llamamos nosotros, o lo que llevamos transportado como mensaje, van lo que se llaman las tramas, ¿ya? Y las tramas son información, ¿cierto?, propia dentro de estos mensajes digitales, divididas en partes bastante pequeñas, en varios pedacitos chiquititos, porque nosotros no podemos enviar un mensaje digital muy grande, ¿ya? Supongamos que usted quiere enviar un archivo digital a un compañero por alguna aplicación de transferencia de archivo, ¿ya? Ya sea por una misma mensajería como WhatsApp, que quiere mandar un documento o quiere compartir un archivo de 1 GB, por ejemplo, nosotros no podemos enviar ese archivo de tamaño grande inmediatamente a través de la red, sino lo que se hace se llama segmentación. Y lo que hacemos es cortar en bloques más pequeños, ese mensaje o ese archivo que quiero enviar y enviarlo a través de tramas en la red, ¿ya? Nunca podemos enviar un archivo mayor al ancho de banda que tenemos, ¿ya? Nunca. O sea, si yo tengo un ancho de banda en mi casa, por ejemplo, 100 megas, nunca voy a enviar un archivo de 100 megas directo, sino que ese archivo que quizás tiene 100 megas, lo voy a cortar en pequeños trozos de 1 mega cada uno y lo voy a enviar
en forma secuencial. 1 mega, 1 mega, 1 mega, 1 mega. Y al otro extremo, quien lo recibe, lo tiene que rearmar, ¿cierto? Y ahí obtiene ese archivo grande. Esa es la forma del envío de los mensajes y se llama segmentación a través de la red, ¿ya? Por lo tanto, cuando enviamos un archivo por partes, no siempre se envían en el mismo orden, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero compartir con usted ahora en vivo un archivo de 500 megas. Le voy a enviar quizás 500 partes o trozos pequeños que se llaman tramas, ¿ya? Y todas van a ir en distinto orden, ¿ya? Imaginemos que la dividimos con un número del 1 al 500, ¿ya? No le voy a enviar la 1, la 2, ni la 3 hasta la 500. Le voy a enviar la 30, después la 200, la 25, en números aleatorios. La idea es que en el otro extremo, sus protocolos, ¿cierto? Tanto de su tarjeta de red, sus protocolos que tiene su sistema operativo, su computador, se encargan de rearmar y ordenarlos en orden, ¿cierto? Correlativo. Ese es el envío de las tramas a través de la red. ¿Bien? No sé si le va quedando más claro de cómo se envían las tramas, que se llama segmentación el proceso, cortar en bloques más pequeños todo lo que se transporta. Nunca se puede enviar un archivo gigante a través de la red. El proceso, ¿cierto?, de cuando nosotros lo cortamos y lo empezamos a enviar, ¿cierto?, se llama encapsulado. Y el proceso de recibirlo, ¿cierto?, ese mensaje, y volver a unirlo, se llama desencapsulado o desencapsulación, ¿ya? Nosotros lo mandamos en un orden desordenado y al otro extremo se recibe en un orden o se rearma en un orden, ¿cierto?, correlativo. Y eso tiene que ver mucho porque esos pequeños bloques que enviamos segmentados, no todos tienen la misma prioridad. Porque quizá el mensaje que le estoy enviando puede ser audio y video. Esta misma transmisión en vivo es compuesta de audio y video. Entonces, la prioridad para que le llegue primero a usted es el video, porque estamos en vivo, y luego le llega el audio y luego se rearma, ¿ya? Se rearma. Y eso permite que usted pueda ver tanto el video como el audio sincronizado en la encapsulación. Ya, muchas veces ustedes quizás están viendo una película en alguna plataforma como Netflix o en algunas plataformas como YouTube y se dan cuenta que de repente el audio y el video sale desfasado, ¿cierto? Vemos que los protagonistas mueven la boca y la voz sale después. O también aparece que los textos, ¿cierto? Lo que es la traducción aparece también en un orden diferente. Y eso es por la encapsulación incorrecta. Es decir, están rearmando paquetes en un orden, perdón, tramas en un orden incorrecto, donde no se le da la prioridad necesaria, ¿ya? Y ese problema ocurre. Por lo tanto, no hay una encapsulación correcta en el otro extremo. Cuando se envían mensajes en la red, tenemos que, dentro de esta regla, asegurarnos que lleguen o que se accedan correctamente a través de un medio físico, que viajen correctamente, ¿ya? Que se controlen. Es decir, por ejemplo, debo controlar cómo los voy a enviar, ¿cierto? Y cuáles de estos mensajes pequeños, ¿cierto?, divididos, llegan correctos. Eso se llama control de flujo, ¿ya? La voz tiene más prioridad, por ejemplo, que un dato. Es decir, por ejemplo, si tengo que enviar un mensaje de voz, va a llegar antes o tiene que llegar antes que un mensaje de texto. Porque el texto, ¿cierto?, no nos encargamos o no nos preocupamos de que llegue tan rápido como la voz. O lo mismo que el video. Si comparo video, voz y datos, la prioridad y el control de flujo lo va a tener el video, en segundo lugar la voz y en tercer lugar el dato. Y ahí todos estos protocolos tienen que encargarse de rearmarlos y darle prioridad a los que son más importantes o a los que utilizan más ancho de banda, ¿no? Y también tenemos que controlar lo que es el tiempo de espera para la respuesta. Es decir, en el otro extremo tiene que haber llegado todo el mensaje correcto y luego que en los protocolos que están por el lado del receptor lo entendieron y rearmaron esos envíos, tienen que enviarme de vuelta una respuesta y decirme, ok, llegó todo correcto o me faltó un pequeño bloque, reenvíelo. Se perdió, por ejemplo, a través del trayecto una trama de video y por lo tanto me dice, envíe lo que falta, ¿cierto?, para rearmar el video, ¿ya? Generalmente cuando perdemos a través
del flujo de tráfico, perdemos la calidad también de la transmisión. Si se pierden tramas, nos vamos a dar cuenta que el video, de repente hay bloques que llegan pixelados, por ejemplo, o la voz suena como metalizada cuando estamos hablando en una videollamada. Eso es porque se perdió el control de flujo, se perdió una trama enviada a través de la red y hay que volver a rearmarla nuevamente. Los métodos de envío de un mensaje, ¿cierto? De estas tramas que estamos hablando en la red, hay de tres formas específicamente, ¿ya? Hay un método que se llama el unicast, ¿ya? El unicast, como está en las dos presentaciones, en una conversación real y en una red, ¿ya? Se refiere cuando un equipo de origen, o una persona en ese caso, está emitiendo un mensaje y solo uno lo recibe, ¿ya? Unicast es uno habla y uno lo recibe. Es decir, en esa presentación el joven está hablando y quizás solamente el mensaje lo escucha la profesora que se ve ahí y lo entiende. El resto lo deja pasar porque no es para ello el mensaje. En la red que está al lado, el computador origen envía un mensaje y solo uno de ellos lo escucha y lo interpreta. Esa transmisión se llama unicast. Está la transmisión que se llama multicast también. La transmisión multicast es cuando se envía un mensaje, ¿cierto? Un mensaje por parte de un origen o un emisor y un grupo lo escucha. Eso quiere decir que de 3 o 4 alumnos, 2 o 3 entienden el mensaje y la otra mitad no. Ese tipo de transmisión se llama multicast. En la red, como está representada, sería algo similar. El computador de origen transmite y 2 computadores le entienden, o va para ellos el mensaje y para los otros 2 no va. Por lo tanto, lo dejan pasar. Y el tercer método, uno de los que más se utiliza en las transmisiones, se llama broadcast o difusión. Ese tercer método es que uno transmite y todos le entienden o todos le escuchan en la red. Es decir, en la misma presentación, la profesora quizá está hablando y todos los alumnos que están ahí le van a entender el mismo mensaje y les llega a todos. A todos les llega por igual. Acá, ¿cierto? En la derecha, lo mismo, el computador de origen genera una transmisión en una red local y todos los equipos de la red entienden lo que quiso decir y a todos les llega el mensaje. Un ejemplo claro, si esto lo llevamos a los servicios que ocupamos, por ejemplo, hoy día en televisión, en radiodifusión, serían bastante fáciles de explicar. Por ejemplo, una transmisión de tipo únicas de 1 a 1 sería, por ejemplo, cuando usted está en su casa y tiene un control remoto y lo apunta a un equipo de su casa y enciende solamente el equipo que recibió la señal. A pesar que yo tengo quizás varios equipos electrónicos, ya tengo un televisor, quizás un decodificador, una consola de videojuegos, ya un equipo de audio, pero si yo tomo el control, ¿cierto?, indicado de uno de ellos y apunto y enciende solo uno, significa que uno recibió la transmisión correcta y la interpretó, sería únicas. Esa es una transmisión únicas. Una transmisión multicast sería, por ejemplo, cuando tomamos, ¿cierto?, una comunicación y varios lo escuchan, pero no todos lo entienden, ¿ya? Por ejemplo, los servicios como de pago, ¿ya? Un servicio de pago, por ejemplo, de telefonía, vendría siendo una transmisión multicast. Es decir, una antena celular transmite y algunos dispositivos entienden la comunicación, ¿cierto? Los que son clientes de ese proveedor de telefonía celular, yo estoy parado al lado de una antena y si soy cliente del proveedor de esa antena, mi teléfono recibe señal, por cierto, yo tengo cobertura. Y varias personas que somos proveedores también, pero también puede haber al lado mío una persona que es de otra compañía y no recibe la cobertura o no entiende el mensaje, ¿ya? La telefonía celular funciona mediante multicast, ¿ya? Y el tercer ejercicio, el que se llama broadcast, o la tercera forma de comunicación, es la que ocupan algunos servicios de pago, como por ejemplo, en los que se transmite y todos reciben al mismo tiempo. Por ejemplo, hoy día la televisión digital, que es la televisión abierta, permite una transmisión por broadcast. Eso quiere decir que transmiten a través de un satélite y todos recibimos la señal y todos la podemos escuchar. Basta que yo tenga mi antena, ¿cierto?, atrás y veo los canales públicos. O las radios, ¿cierto?, las radioemisoras
FM también transmiten en métodos broadcast. En un cerro, ponen una antena, transmiten y cualquiera que tenga un aparato escucha. ¿Ya? Es una transmisión broadcast, sin discriminar. Todos escuchan. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Ezequiel también que se va uniendo. Pablo. Ninguna por mi parte, profe. Perfecto. Estamos explicando ya los conceptos de cómo funcionan las telecos, las telecomunicaciones. Los mensajes, recuerden, se rigen por regla y comienzan siempre por la capa física. ¿Ya? La capa física es la capa inicial donde comienza un mensaje. Para nosotros la capa física sería el aire, porque estamos hablando, ¿cierto? Y nuestra voz va viajando a través de frecuencia. ¿Ya? En la capa física, en las telecomunicaciones, pueden ser diversos medios. Por ejemplo, la fibra óptica, el cobre y también el aire para las transmisiones wireless. ¿Ya? Luego vienen los protocolos, ¿cierto? Que nos permiten a nosotros estandarizar la comunicación, es decir, que hablemos un mensaje en común, que esperemos un turno para que hable alguien, el otro espere, y también finalizar las comunicaciones correctamente. Y también verificar el término de una comunicación, ¿cierto? Cerrarla. Y también existen lo que son los contenidos, que es el mensaje que estamos transportando, que en este caso serían las palabras. Ese mismo concepto, súper sencillo, como se ve ahí, son cómo trabajan los protocolos en distintos niveles, ¿ya? En la capa física, en las transmisiones y finalmente en el contenido. Los protocolos de red, ¿cierto? Todos estos protocolos de red, lo que nos permiten a nosotros es estructurar y darle formato a los mensajes que enviamos, ¿ya? De lo contrario, hablaríamos y nadie nos entendería, ¿ya? Y en las telecomunicaciones sucede también lo mismo. Recibiríamos un mensaje y no podríamos interpretar de dónde viene, ¿ya? No lo podríamos recibir correctamente. Por lo tanto, en esos protocolos de red vienen harta información. Por ejemplo, me indican desde dónde viene el mensaje, ¿ya? Sobre qué ruta tomó para llegar a mí, sobre qué router pasó para poder llegar a mi equipo, a mi computador o a mi teléfono. También si tuvo errores en el trayecto, ¿ya? Si el mensaje se perdió, si se tuvo que enviar nuevamente, si era una descarga falló, por ejemplo. Y también tiene que llevar dentro de esas informaciones, estos protocolos de red, cuándo termina y si se transfirió correctamente el mensaje o el dato, ¿ya? Si llegó correcto, si no llegó correcto, si todavía no termina de descargar, si está en proceso de descarga, etc. Muchos protocolos, ¿cierto?, que nosotros vemos a diario, se clasifican también de la siguiente forma. Aquí mencionamos algunos. Por ejemplo, uno de los protocolos que utilizamos todos los días es el protocolo HTTP, ¿ya? El protocolo de hipertexto, transferencia de hipertexto, que es el protocolo que trabaja en un nivel alto, trabaja en los navegadores web, ¿ya? Y que a nosotros nos permite interpretar el código fuente que viene desde un sitio web, ¿ya? De un sitio, una página web. ¿Ya? El protocolo HTTP nos interpreta el código, ya sea que venga en JavaScript, ¿cierto? En Python, en ASP, ¿cierto? En PHP, en HTML5, etc. Nos muestra algo visible, entendible para nosotros, algo gráfico, a través de un navegador. Esa es la función del protocolo HTTP. Y su derivado que se llama HTTPS, ¿ya? Que otorga una capa de seguridad y que se encarga de cifrar los contenidos enviados, ¿cierto? Aplica lo que es cifrado de contraseña. Hay otros protocolos como TCP, que se encarga, por ejemplo, de controlar la transmisión y que lleguen correctos los mensajes, ¿ya? Se encargan de verificar errores en los mensajes. Y si no llega correcto, que lo reenvíe. Por ejemplo, los protocolos de correo electrónico trabajan con el protocolo de transporte TCP. Es decir, si mi correo me equivoqué en la dirección, me va a rebotar y me va a enviar un mensaje de vuelta diciéndome dirección errónea, reenvíelo. O si estoy, por ejemplo, tratando de mandar un mensaje de texto, escribiéndolo, por ejemplo, por la red social o subiendo un archivo a través de WhatsApp y por un motivo no pudo enviarse, me dice cierto envío fallido, reenvío nuevamente. Eso se encarga el protocolo TCP. El protocolo IP también es uno de los más importantes, protocolo de Internet IP, que es el que se encarga de identificar los dispositivos en una red, gracias a una dirección IPv4, ¿ya? O dirección IPv6.
De esa forma identificamos de dónde viene un paquete enviado y hacia dónde va. Y tenemos protocolos también directos de la capa más básica, de la capa de red, en la cual nos indica, por ejemplo, cómo se hacen los cables, qué distancia tiene que tener un cable de red, cómo se hace la fibra óptica, cómo se conecta la fibra óptica, los colores de las normas, etc. Entonces tenemos protocolos para distintas funciones. Acá tenemos dentro de la suite de protocolos los más utilizados, estamos en las columnas, y especialmente es bueno mencionar que la primera columna, la que se llama TCP/IP, o protocolos TCP/IP, ese conjunto de protocolos, son los que utilizamos formalmente, ¿ya? Dentro de los protocolos TCP/IP están varios más, como el FTP, DHCP, DNS, el HTTP, TCP y UDP, que se encargan de las transmisiones, y más abajo los protocolos IPv4 y IPv6. ¿Ya? Esa columna es la que tenemos que nosotros manejar. Hay dos columnas a la derecha, la que se llama Apple Talk y Novel, que eran protocolos propios de algunas empresas. Y esos protocolos ya no se usan, ¿ya? Eso significaba que, por ejemplo, el protocolo Apple Talk o el grupo de protocolos Apple Talk, como se menciona ahí, en el cual venía el protocolo AARP, NBM, AFP, eran propios de Apple. Y por lo tanto, las redes de equipos Apple, ¿cierto? Las redes de Apple trabajaban con esos protocolos y permitía que solamente computadores Apple se conectasen o se comunicaran con otros computadores Apple, ¿ya? Y eso no permitía que, por ejemplo, tuviese un computador con sistema operativo Windows se comunicara con ellos. Formaban redes, ¿cierto? Unas redes propias. Y eso se tuvo que eliminar porque como empezó a haber un crecimiento de Internet, no podíamos tener un equipo aislado. O sea, imagínense tener una red Apple Talk hoy día en la actualidad, significa que si alguien tiene un iPhone, solamente se podría llamar a alguien que tiene un iPhone. Y no podría llamar a alguien que tiene un sistema operativo Android o de otros fabricantes. ¿Ya? Entonces se eliminaron esos protocolos, lo mismo que el protocolo Novell Network, ¿ya? Era un protocolo propio de una empresa llamada Novell, una empresa alemana, que creaba también equipamiento y sistema operativo, y que fueron descontinuándose con el tiempo, porque también pasaba lo mismo. Los equipos Novell Network, o las redes Novell Network, permitía que solamente se comunicaran entre ellos equipos de esa tecnología. Hoy día el protocolo estándar que usamos en todas las redes del planeta, ya un 99.9% de todo el planeta, estamos hablando de casi 50.000 millones de aparatos conectados, ¿ya? 50.000 millones de dispositivos conectados en el planeta usan TCP/IP. El 99.9%. Hay un 0,01% que no utiliza ese protocolo TCP/IP y que usan protocolos propios, ¿ya? Y que son generalmente protocolos que están en desarrollo o empresas que están haciendo investigación para nuevas tecnologías, ya que están fuera de este margen, ¿ya? Incluso es más, los protocolos TCP/IP son utilizados también fuera del planeta, ¿ya? Es decir, cuando un satélite quiere enviar, por ejemplo, un mensaje y ser recibido en la Tierra, en un observatorio astronómico, o una sonda que está en el espacio, ¿cierto? Quiere mandar una fotografía a millones de años luz, lo envía también a través del protocolo TCP/IP. Viajan a través del espacio, ¿cierto? Por el medio físico, que vendría siendo el espacio en sí, y llegan por luz y llegan a la Tierra a través de TCP/IP. Por lo tanto, nos damos cuenta que es un protocolo que ya está enfocado o está aplicado en todos los ámbitos y todas las tecnologías TCP/IP. Los restos de protocolos, como AppleTalk y Novell, como se menciona, se descontinuaron por ese motivo, ¿ya? Y de hecho, ni siquiera nuestras tarjetas de red ya traen esos protocolos incorporados. Si bien me recuerdo, si alcanzaron a conocer Windows XP, usaron Windows XP, instalaron Windows XP, en su tarjeta de red venía la posibilidad de usar los protocolos AppleTalk y Novell Network. Pero ya de Windows 7, Windows Vista, desaparecieron esos protocolos para configurar las tarjetas de redes en Windows, ¿ya? Y solamente TCP/IP. Ese fue como el cambio que hubo. De hecho, yo estoy viendo mi equipo y efectivamente ya no están incorporados. Entonces, para que nosotros vamos viendo cómo han evolucionado las tecnologías. Ahora, ¿cómo se daría usted cuenta que está usando los protocolos TCP/IP o alguno de ellos?
El ejemplo más claro es que usted use una dirección IP. Si usted está usando en su dispositivo una dirección IP y tiene una dirección IP, es porque está usando esa columna de protocolo, ¿ya? Eso nos permite a nosotros identificarlo. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Dudas? Ninguna por mi parte, profe. Perfecto. Así que, si estamos usando una dirección IP, estamos en la primera columna. ¿Ya? Ahora, ¿cómo nacieron todos estos protocolos y estándares, y especialmente TCP/IP, que es el conjunto de protocolos principales que usamos en la actualidad? Todos nacieron de un concepto que se llamó, o una arquitectura que se llamó ARPANET. La ARPANET fue el primer proyecto y que se desarrolló a mediados de los años 70 por, en este caso, la milicia y los centros de investigación de seguridad americanos, el Pentágono, ¿ya? Ellos desarrollaron un estándar para poder generar transmisiones entre distintas, en este caso, entidades militares, ¿ya? Ese fue el primer proyecto del ARPANET, poder comunicar, por ejemplo, desde Nueva York a Washington, hasta, por ejemplo, California, a centros militares a través de la red telefónica, ¿ya? A través de la red telefónica, enviar mensajes, ¿cierto? Análogos y que sean recibidos en el otro extremo y de tipo codificado. Ese fue el primer proyecto ARPANET. Decidieron usar la red telefónica porque ya existía la infraestructura. El teléfono existía de muchas décadas antes, de los años, ¿cierto? 40, años 30, años 40 se viene usando el teléfono y por lo tanto estaban los cables telefónicos. Ya en finales de los años 60 y principios de los 70 empezaron a desarrollar una red de datos y esta red se llamó ARPANET. Este proyecto, que fue con uso militar y que generaron primero varios tipos de protocolos y varios estándares, se entregó o se cedió el uso a lo que era el MIT, ¿cierto? Que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es una universidad americana, donde se investigó más y se abrió esta tecnología y se desarrolló lo que es el concepto hoy día de Internet, ¿ya? ARPANET, en lo cual era una red o tecnología privada, pasó a llamarse Internet gracias a la investigación que se dio en el MIT y en la Universidad de Stanford americana, y se abrieron protocolos nuevos y estándares para que lo usemos en la actualidad. Por lo tanto, el concepto de ARPANET, que nació en los años 70, se transformó en Internet en los años 80. ¿Ya? De algo militar, de uso privado, se transformó en algo de uso público. Los distintos protocolos, ¿cierto? Y dentro de los que vamos a trabajar después, aparecen por capas o por niveles. ¿Qué protocolos trabajan en distintos niveles? Hay una capa, ¿cierto? Que se llama capa de aplicación, que es la capa que nosotros usamos o que vemos o que estamos en contacto. Es la capa más cercana al humano, ¿ya? En esta capa de aplicación trabajan distintos tipos de protocolos y servicios, como se ven ahí, ¿ya? Correo, ¿cierto? Los protocolos web, los de transferencia de archivos, etcétera. Luego viene una capa que se llama de transporte, que está más abajo, y esa capa ya la trabajan los routers, ¿ya? Los routers. Y en esa capa se encargan de efectuar las transmisiones de tipo UDP o TCP, ¿cierto? Dos protocolos que se encargan de hacer dos cosas. Uno de transmitir rápido, sin revisar, y el otro de transmitir lento, pero revisando el contenido, para asegurarse que llegue correcto. TCP, ¿cierto? Es el protocolo de transporte que revisa cada mensaje que enviamos y que llegue correcto en caso de falla, ¿ya? Si estamos haciendo una descarga y, por ejemplo, tenemos un error de descarga, el protocolo TCP es el que se encarga de hacer un reenvío y avisarme que el mensaje no llegó, reenvíelo, ármelo nuevamente. UDP hace lo contrario, es un protocolo que se encarga de recibir un mensaje y enviarlo lo más rápido posible, sin revisar si llegó correctamente o si hay fallas, tampoco volver a reenviarlo. Y ese protocolo se utiliza mucho, por ejemplo, para los servicios de streaming, los juegos en línea, por ejemplo, los servicios en tiempo real, el video. Por lo tanto, cuando nosotros estamos haciendo una videollamada, nuestro router está enviando todos los mensajes a través del protocolo UDP. La llamada requiere velocidad y que se envíe rápido, por lo tanto, prioridad, y se va por ese protocolo. En cambio, cuando estamos haciendo una descarga, ¿cierto? Desde un gestor de descarga estamos usando TCP, ¿ya? Porque lo que se prioriza ahí no es la velocidad,
sino que llegue correcto. Y más abajo vienen otros protocolos que también se trabajan a niveles de router y a niveles de sistemas operativos de computadores. Protocolo IP, ¿cierto? Protocolos de enrutamiento como SPF y GRP, que los vamos a usar después con los routers. Y más abajo vienen los protocolos de los medios físicos, ¿ya? Los protocolos que están a nivel de las tarjetas de red. Los protocolos como ARP, que identifica las direcciones MAC, por ejemplo, de las tarjetas, el protocolo Ethernet, que controla el tipo de transmisión a través de los cables, cables de cobre, y, ¿cierto?, lo que son los controladores de las tarjetas de red. Entonces tenemos distintos niveles de protocolos que van efectuando diversas tareas. Ahora, estos estándares o estos protocolos son regulados por distintos organismos. Están los organismos, por ejemplo, como la TIA. El TIA es un organismo que regula todos los estándares de cómo, por ejemplo, se trabaja la fibra óptica, ¿ya? Ellos regulan las velocidades de la fibra óptica, los colores, los tipos de fibra óptica, cómo se transmite la luz, si es láser, cuáles son los revestimientos. Me indican todas las reglas y normalizaciones para poder trabajar con fibra óptica. Por ejemplo, IANA, que está más abajo, es el organismo que estandariza cómo son las direcciones IP. ¿Cómo se van a organizar las direcciones IP? Este bloque de direcciones IP le corresponde a Chile, este bloque de direcciones IP le corresponde a Argentina, este bloque de direcciones IP le corresponde a Estados Unidos, etc. Van regulando bloques de dirección IP para cada país. Están los protocolos como el IEEE, que aparece más arriba, y ese protocolo regulariza ¿cierto?, lo que son los estándares más electrónicos. Por ejemplo, con qué voltajes tenemos que trabajar, cuál es el voltaje que debe usar Chile, cuál es la norma, ¿cierto?, por ejemplo, inalámbrica, y qué velocidades van a lograr las transmisiones inalámbricas a través de una red, ¿ya? Los estándares, por ejemplo, 802.11, A, B, G o N, a qué velocidad transmite cada uno en una red Wi-Fi, por ejemplo. Así que tenemos diversos tipos de protocolos que nos permiten ser administrados por organismos, que se llaman organismos de estandarización, ¿ya? Distintos organismos que se encargan de regular los protocolos. Ahí se mencionan varios de ellos. Para nosotros hay dos súper importantes, que es el IEEE. El IEEE les va a parecer mucho ese protocolo porque han creado ellos muchas tecnologías. El IEEE, este organismo ha desarrollado, por ejemplo, la Wi-Fi, han creado el Bluetooth, ¿ya? Han creado tecnologías que lo usamos a diario. Y hay un organismo también que lo utilizamos bastante, que es el ISO, ¿ya? Ellos estandarizan normas, las normas, famosas normas ISO, para asegurar la calidad, por ejemplo, de un proceso. Ahí vemos, ¿cierto? En el capítulo 3 se mencionan en bastante detalle estos organismos de estandarización y le dan bastante énfasis a el IEEE, este organismo, ya que el más grande. El IEEE es un organismo que no pertenece a un país, si bien físicamente sus oficinas o su casa central está en Europa, está en Suiza, en Ginebra específicamente, está compuesto por muchas empresas tecnológicas, ¿ya? Las empresas tecnológicas hoy día, Microsoft, Google, Apple, LG, Samsung y todas las que generan tecnología, invierten o ponen recursos para que se haga investigación y se generen estándares, ¿ya? Ellos ponen plata. Este organismo genera muchos boletines y genera muchas normativas todos los años, hace conferencias, genera proyectos, tiene aproximadamente 400.000 miembros que son científicos, ingenieros, ¿cierto? Que se dedican al ámbito de las tecnologías. Están agrupados más de 160 países en este organismo y lo que se encargan es de generar tecnologías o normativas para que después salgan al mercado y las podamos usar, ¿ya? Hay dos de las que están mencionadas ahí, que son dentro de las más conocidas y que las usamos a diario. Por ejemplo, ellos desarrollaron el estándar IEEE 802.11. A ustedes quizás no les suena, pero eso es la Wi-Fi. O sea, crearon la Wi-Fi.
¿ya? Está el 802.3, tampoco quizás les suena esa normativa, pero esas son las redes LAN. Entonces, se fijan, han creado tecnología y han creado estándares que usamos todos los días. Y podemos nombrar el Bluetooth, por ejemplo, el 802.15, por mencionar otro, ¿ya? Crean tecnología normativa y que después los fabricantes, que son los mismos que ponen recursos para que se haga investigación, pueden vender un producto que es compatible, ¿cierto?, con un estándar. Eso quiere decir que si después usted, por ejemplo, compra un teléfono y dice que viene con distintas normativas y dentro de ellas habla de la IEEE, ¿cierto? Y que es compatible, por ejemplo, un teléfono con las redes Wi-Fi 802.11, punto A, punto B, punto G, que es compatible con la tecnología 4G, 3G, por ejemplo, en el caso de la telefonía celular, y que viene aquí es porque este fabricante, ¿cierto?, fue parte de propulsor económicamente para que la IEEE generara investigación. Y eso permite que después un dispositivo utilice una tecnología y otros de otro fabricante usen la misma tecnología, ¿cierto? El que no se menciona ahí, y que también es importante recordarlo, es la tecnología USB. El puerto Universal Serial Bus fue desarrollado también por la IEEE. Y hoy día, ¿cierto? Vemos que está la versión 1.0, 2.0 y 3.0. Entonces, si seguimos sumando, hay harta tecnología que la IEEE ha desarrollado, la tecnología HDMI, por ejemplo. Entonces, vemos que son estándares hoy día, no solamente en las telecomunicaciones, sino en el ámbito tecnológico. Ahora, vamos a empezar a enfocarnos a un modelo que este va a aparecer siempre en el ámbito tecnológico, ¿ya? Y no solamente va a aparecerle ahora en la asignatura, como redes de comunicación, sino que este modelo se lo van a mencionar en otras áreas, ¿ya? El modelo OSI, ¿cierto? Que es un modelo abierto, es un modelo de aprendizaje, modelo OSI, para entender qué funciona en cada capa en las comunicaciones. Está compuesto por 7 capas. Fue desarrollado por la ISO, el organismo ISO de estandarización, creó un modelo llamado OSI, Open System Interconnection, un modelo abierto de comunicaciones para entender qué pasa cuando nosotros transmitimos. Ahora, ¿por qué es importante conocer este modelo? Y me pueden, ¿cierto?, preguntar, pero si yo no soy del área de las telecomunicaciones, yo soy del área informática, ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, porque con esto nosotros podemos interpretar incluso en qué lugar del modelo OSI trabajan los lenguajes de programación, ¿ya? Todo ámbito tecnológico, no solamente de las comunicaciones, van a ser parte o se entienden con el modelo OSI. Si, por ejemplo, ustedes quieren hacer un proyecto de sensores a futuro, en alguna asignatura y quieren programar un sensor, ¿cierto? Van a tener que conocer el modelo OSI, porque van a ver que hay capas en la transmisión de datos y también hay capas que trabajan los lenguajes de programación de alto nivel que utilizan el modelo OSI como referencia. Pero que yo me quiero dedicar a las bases de datos. También mismo, si usted quiere implementar un servidor de base de datos en un futuro y trabajar, por ejemplo, como administrador o DBA, también tiene que conocer el modelo OSI. Entonces, si me quiero dedicar al área de las telecomunicaciones, el área electrónica, a la programación, voy a pasar por el modelo OSI, ¿ya? Todo informático pasa por el modelo OSI en alguna de sus áreas. Y este modelo OSI se compone de la siguiente forma. La primera capa, recuerden que este modelo es referencial para que entendamos cómo funcionan las comunicaciones. Y en la primera capa, en la capa 1, que se llama capa física, está la capa que nos permite acceder a la red. ¿Ya? Es la primera capa, la capa inicial, la primera línea. Y esta capa se compone por los medios físicos, por ejemplo, los cables de cobre, la fibra óptica e incluso el aire, ¿ya? Porque por ahí nosotros transportamos. En la capa física se transmite a nivel binario, ¿ya? El dato que se envía son bits. Por lo tanto, en la capa física lo que se transportan son unos y ceros. Independientemente, si yo estoy transportando por fibra óptica, van unos y ceros. Si estoy transportando por un cable de cobre, transporto unos y ceros. Si transporto por el aire, la Wi-Fi, unos y ceros. Si es una red celular, unos y ceros, ¿ya? Y en esta capa física es la capa de entrada, ¿ya? ¿Qué se transportan o cuál es la unidad de datos? Los bits.
Si tuviésemos que comparar un lenguaje de programación que trabaja en capa física, por ejemplo, el lenguaje C. ¿Cierto? El lenguaje de programación C trabaja en capa física porque permite trabajar a nivel binario, por ejemplo, con un microcontrolador, una instrucción lógica para enviársela al hardware, por ejemplo. Eso es capa física. Luego viene la segunda capa, vamos encapsulando, en la capa número 2 se llama capa de enlace de datos. En esta capa de enlace de datos se trabajan ya lo que son las direcciones MAC que están en una tarjeta de red. Así yo identifico, ¿cierto?, en una red, desde dónde viene, ¿cierto?, un bit, de dónde venía anteriormente, en la capa de enlace de datos. Identifico la dirección física de las tarjetas de red, ¿cierto? Y lo que se envía, una unidad de datos o de medición, son las tramas. Que las tramas son el conjunto de direcciones MAC, ¿ya? Por lo tanto, en la primera capa se transportaban los bits, en la segunda capa se transportan las tramas, que son las direcciones MAC. Si comparamos en esa capa 2 un lenguaje de programación, ahí también podría trabajar un lenguaje como Python, por ejemplo, que también trabaja, y yo podría hacer un script para reconocer una dirección MAC de un equipo. Python, por ejemplo, sería ahí. En la capa número 3, escalando, seguimos viendo quiénes trabajan a ese nivel. Y esta capa es más lógica. Por lo tanto, en esa capa que se llama capa de red, trabajan las direcciones IP. Las direcciones IP. Ahí se reconocen ya las direcciones IP. En la capa anterior se reconocían las direcciones MAC. En la capa más abajo se reconocían los bits. En la capa de red identificamos, ¿cierto?, los orígenes de envío y de recepción de los datos a través de las direcciones IP. ¿Ya? Por lo tanto, ahí trabajamos un nivel más lógico. Los equipos que trabajan en ese nivel son los routers, en la capa de red. En la capa anterior son los switches, en la capa de enlace de datos. Y en la capa de más abajo son los cables o la antena. En la capa de red, ¿cierto?, el conjunto de direcciones IP que se envían se llaman paquetes. ¿Ya? A nivel de capa de red, un lenguaje que trabaja ahí es Java. Java podríamos compararlo como un lenguaje de ese nivel. Siguiendo, capa de transporte. En la capa de transporte, la cuarta capa, se verifica la confiabilidad y la velocidad en el envío. ¿Ya? Es decir, aquí me preocupo de enviar con revisión, sin revisión, los protocolos, por ejemplo, que se encargaban de transmitir streaming o voz, o enviar en forma confiable datos. Lo que se envía, ¿cierto? Ahí se llaman segmentos. Los segmentos, ¿cierto?, son los datos en los cuales los envío o rápidos o revisados. Y en esa capa, en la capa 4, podríamos comparar ahí el lenguaje C# de Microsoft. C# trabaja en capa de transporte y algunos lenguajes como Java también trabaja ahí. En la capa 5, la capa de sesión, ya nos encargamos de lo que son la comunicación entre equipos y los puertos. Ahí aparecen ya en la capa de sesión los números de puertos de servicios. El puerto 80, el puerto 22, el puerto 21, ¿ya? Ahí trabajan los cortafuegos, los firewall, ¿ya? Y se encargan de permitir o bloquear puertos en una red. Y el conjunto de puertos que abro o cierro ya se reconocen ya como datos. Por lo tanto, de la capa 5 hacia arriba, el dato ya lo empiezo a ver. Viene a través de un puerto llegó, un puerto de comunicación. Si era una página web, llegó por el puerto 80, a través de una dirección IP más abajo, a través de una, ¿cierto?, a través de una dirección MAC de un equipo origen y a través de un bit. O sea, vamos armando, ¿ya? En esa capa de sesión también aparece el lenguaje que se encarga más que nada de trabajar en la seguridad de puertos, como Python nuevamente. Seguimos escalando, ¿ya? En la capa número 6, ya tenemos la capa de presentación, y aquí aparecen los cifrados y la representación de un dato. Es decir, si aplicamos niveles de seguridad, por ejemplo, encriptación o cifrado, trabajan en esa capa para proteger el dato que voy a enviar más arriba. Aquí también trabajan más que nada software. Pueden trabajar software que se encargan de hacer cifrado o algoritmos de cifrado. También podríamos indicar que a ese nivel pueden trabajar las VPN, ¿ya? Una VPN, un túnel también trabajan en ese nivel de presentación. Y
Y los lenguajes que puedes trabajar ahí son varios, ¿ya? No solamente C, Python, Java, sino que muchos más lenguajes también están en la capa de presentación. Y finalmente, lo último, cuando llega arriba, en la última capa, y llega al otro extremo del receptor, está la capa de aplicación. La capa de aplicación, que es la capa número 7, vemos el resultado. Ahí ya vemos el dato en sí. Ya nos llegó correcto. Si era un video, si era una videollamada, si era un mensaje, un correo electrónico, lo que sea. Llegó como un dato, todo ese rearmado anterior, y en esa capa trabajan, por ejemplo, protocolos de alto nivel, los navegadores web, Mozilla, Chrome, trabajan en esa capa, porque son una interfaz para nosotros para ver algo ya terminado. Y si comparamos lenguajes que trabajan en ese nivel, ahí podría ser HTML5, JavaScript y CSS, que son lenguajes ya del lado del navegador. Entonces, si vemos la comparación, son 7 capas, en cada capa pasa algo, eh, y las fuimos comparando no solamente con la parte técnica de las telecomunicaciones, sino que fuimos viendo que hay lenguajes de programación que trabajan en varias capas. ¿Por qué se considera el lenguaje de programación C++ como uno de los lenguajes más potentes? Porque C++ puede trabajar en la capa más baja, en la capa física, puede trabajar con bits y también puede trabajar con una interfaz en la capa aplicación. Pasa por todos los niveles, no así todos los lenguajes de programación. Por eso es tan potente C++. Luego, así por prioridad, ¿cierto? O lenguaje potente, podríamos mencionar Java. También trabaja en casi todas las capas. Trabaja desde la 2 hasta la 7, no en la capa 1. Python también trabaja en casi todas las capas. Y después hay lenguajes que trabajan en capas superiores solamente. Jóvenes, no sé si tienen preguntas o dudas. ¿Dudas, consultas? Ninguna, profe. Por Súper. ahora no. Perfecto. Perfecto. Recuerden que después nos vamos a hacer el break y vamos a hacer los laboratorios a la vuelta. ¿Ya? Ahí teníamos mencionado algunos organismos de estandarización. Vamos a ir avanzando ya para terminar la primera parte de la clase. Recordad que los compañeros que no se alcanzaban a unir, estamos grabando la sesión para que la vean después. Es capítulo 3 del curso. Aquí están representados el modelo OSI, ¿cierto? El que acabamos de explicar, las 7 capas, este modelo OSI, nunca lo olviden, nunca. Lo van a usar siempre, siempre les va a aparecer. Incluso hay una broma ¿cierto? De una capa extra del modelo OSI. ¿Han visto esa broma, ese meme? ¿Cuál es la broma de la capa extra del modelo OSI? De la capa 8. La capa 8. ¿Y quién es la capa 8? El usuario, ¿cierto? El usuario. Entonces, ahí nosotros entendemos que cuando ya pasamos todas las capas, hasta llegamos a la capa aplicación, y ya el problema está más arriba, es el problema del usuario que está frente al teclado, ¿cierto? Capa 8. De ahí aparece siempre esa broma o ese meme informático. Ahí está el modelo TCP/IP, ¿cierto? Que es el que explicamos anteriormente, que también es un tipo de protocolo. Ese se compone de 4 capas y es muy parecido al modelo OSI. La diferencia del TCP/IP, modelo TCP/IP con el modelo OSI, es que el modelo OSI es de aprendizaje solamente. Es un modelo referencial. Es para basarnos y entender cómo funcionan los mecanismos de las capas. Pero el que se usa, el que es aplicado, el que nosotros trabajamos a diario y que está incorporado dentro de nuestros protocolos es TCP/IP. ¿Ya? TCP/IP lo usamos todos los días y modelo OSI es para aprendizaje. El modelo OSI, si se fijan, el TCP/IP, perdón, está basado en el modelo OSI y hay capas que están unidas. Por ejemplo, la capa 7, 6 y 5, aplicación, presentación y sesión, se llaman capas de aplicación en el TCP/IP. La capa de transporte, que es la capa 4, se llama igual en el TCP/IP. La capa de red se llama capa de internet y la capa de enlace de datos y física se llama capa de acceso a la red. Es decir, se condensaron capas, ¿ya? Se concentraron de 7 a 4. Algunas capas se conservan iguales en los mismos niveles, pero ese es el protocolo real. Entonces, cuando nos preguntan, ¿cuál es el que se ocupa real? TCP/IP. ¿Cuál se ocupa como método de aprendizaje? El modelo OSI. ¿Ya? Y ahí se aprecian cómo funcionan desde una transmisión hasta origen y destino. Es decir, cuando comenzamos a transmitir,
Comenzamos desde la capa física y al otro extremo llegamos a la capa de aplicación, en el caso del modelo OSI. ¿Ya? Empezamos de la capa 1 hasta la final y de vuelta comenzamos de la final, de la 7, y terminamos nuevamente en la 1. ¿Ya? Cuando enviamos vamos de la 1 a la 7 y cuando vuelve el mensaje de la 7 a la 1 para volver al origen. Ahí está representado nuevamente el modelo OSI más reducido. Las 7 capas, recuérdenlo, esto ténganlo siempre presente en el modelo OSI, las 7 capas, y qué pasa en cada capa. Y nos permite también determinar los problemas que ocurren en una red, cómo resolverlo. Por ejemplo, a ver, les voy a hacer una pregunta, a ver si podrían resolver un problema de red, ustedes haciendo soporte técnico, de acuerdo a las capas. Si veo que el cable está malo, ¿cierto? El cable de red está suelto, ¿de qué capa sería el problema? De la que está presente. Si el cable de red está mal hecho o está suelto, ¿de cuál capa sería el problema? De las que están ahí. A ver si pueden contestar. ¿De De la la física o no? física. La capa física, exactamente, capa física. Si la señal inalámbrica me llega muy débil, por ejemplo, a mi teléfono de mi router Wi-Fi, ¿de cuál capa sería el problema? La señal inalámbrica Wi-Fi llega débil. ¿Cuál sería el problema? ¿De qué capa? ¿Del transporte? La señal, recuerden, la señal llega débil. La señal. ¿Cuál sería el problema? Sería también capa física. Recuerden que se transporta por el aire, el cobre o la fibra. Si la señal llega débil, ¿cierto? Es porque la capa física está obstaculizada, es decir, hay muros quizás a través de ¿cierto? El transporte, de lo que me llega del medio físico. A ver, siguiente pregunta. Tengo un conflicto de IP. Tengo dos IPs duplicadas en la red y tengo un problema para conectarme. ¿Cuál sería, en qué capa el problema? De la radio en ese caso sería. La capa de red, exactamente, capa de red. A mi navegador le falta un plugin para ver un video. Me da problema de plugin. ¿Cuál sería, en qué capa sería el problema? Al navegador web tiene problemas. Por ejemplo, no puedo visualizar un video y porque me falta un plugin en el navegador. El Flash Player me falta, por ejemplo. ¿De dónde sería el problema? En ese caso sería. Estoy en la duda entre la 2 de enlace de datos o en la de red. Estoy ahí. Sería de aplicación, porque en la capa de aplicación es lo que nosotros vemos directamente. Si yo tengo un problema en mi plugin, por ejemplo, porque no puedo reproducir el archivo, porque el navegador tiene problemas, sería de capa de aplicación. A ver, la siguiente pregunta. Tengo problemas con las contraseñas, ¿cierto? Problemas de contraseña. ¿Dónde sería el problema? En la 5, profe. Ahí sería en la de De la- presentación, en la 6. Representación ah, y cifrado de datos. Ahí estaría el problema. Eh, por ejemplo, alguien, una pregunta que esta le va a salir fácil. Por ejemplo, tengo problemas para visualizar un video porque se pega. ¿Sí? Tengo problema en el video, en la videollamada, porque no está enviándose correctamente. ¿En cuál capa sería la videollamada? Tengo problemas por el video, aparece pegado. enlace de datos en la 2 o en la red. O en Más la arriba, capa. Yo digo, más arriba, más arriba. yo digo que en la capa sesión. Un poquito más abajo, un poquito más abajo. De transporte. En transporte, recuerden que en transporte se verifican los Ah, envíos, la confiabilidad. Ahí me aseguro que vaya rápido o no vaya rápido. Si tienen problema, por ejemplo, en el ancho de banda, es la capa de transporte. A ver, ahora, tengo problemas porque tengo un puerto bloqueado y no puedo conectarme a un juego en línea porque tengo un puerto bloqueado. Y tengo que resolver ese problema. ¿Dónde estaría, en qué capa estaría el problema? Pista, es más arriba que transporte. Sería en la capa de sesión. Ahí están los puertos.
Entonces, cada problema nosotros lo podemos revisar o solucionar de acuerdo a las capas del modelo OSI. Problemas de cable, capa física. Problemas de las tarjetas de red en sí, enlace de datos. Problemas de dirección IP y de routers en la capa de red. Problemas de velocidades, capa de transporte. Problemas de bloqueos de puertos, capa de sesión. Problemas de cifrado o contraseña en la capa de presentación y problemas finalmente de visualización en capa de aplicación. Entonces, así los problemas nosotros los podemos escalar y saber dónde atacar. Pero en gran parte, el problema que es más repetitivo y que se presenta muchas veces y que de ahí se generan muchos problemas hacia arriba es en el problema de capa física. Yo se lo digo por experiencia. Muchos de los problemas en las comunicaciones comienzan de la capa más baja. Es porque los cables están mal hechos, porque la señal inalámbrica no llega correctamente, no es potente, ¿cierto? Por esos factores pasan. La capa física presenta problemas y si la capa física está con, ¿cierto?, con complicaciones, de ahí hacia arriba todas las demás capas vienen con problemas, ¿ya? ¿Y cuál es la capa que da más problemas de todas? A usted como informático, ¿cuál es la capa que más le daría problemas? De todas las La capa capas. 8. La capa 8, el que más da problemas. El más complicado de todo es la capa 8. Perfecto. Ahí tenemos, ¿cierto? El modelo TCP/IP, una representación de las capas también. TCP/IP, recuerden que es el real que ocupamos. El OSI era para entender. Fíjense, acceso a la red es el hardware y los medios físicos. Y la capa de Internet es el mejor camino a través de la red, dirección IP. Capa de transporte, la comunicación de distintos dispositivos a distintas velocidades. Y la capa de aplicación, ¿cierto? Es lo que ve el usuario, cómo se representa ya el resultado final. Ahí tenemos las comparaciones. Ya, para ir terminando ya, porque estamos en la última parte, antes de irnos al break, las comunicaciones, ¿cierto? Tenemos ciertas ventajas y desventajas al segmentar los mensajes. Recuerden que segmentar un mensaje significa que cortarlo. No podemos mandar un mensaje gigante. No puedo mandar un volumen muy grande, por ejemplo, de un dato gigante a través de la red, sino que tienen que ser segmentados, ¿ya? Por ejemplo, en la red inalámbrica, cuando ustedes tengan un router en su casa, tienen un router cualquiera, se habla de una métrica que se llama las MTU. Por ahí dentro de las configuraciones del router le hablan de la MTU. Y la MTU indican que todos los mensajes que enviamos a través de una red inalámbrica no pueden ser mayor a 1,5 megabytes. Es decir, yo puedo tener un router súper rápido inalámbrico, pero cada mensaje, cada paquete enviado se envía a 1,5 MTU. Yo no puedo mandar en una red inalámbrica un archivo de 1 giga, así, de inmediato, así, de 1 giga y que llegue al otro extremo 1 giga. ¿Ya? No llega, sino que tiene que cortarse, fraccionarse en espacios pequeñitos ese mensaje y se envía por bloques de 1,5 megabytes cada uno. Ese es el máximo de envío de mensajes que se puede enviar a través de la red inalámbrica. ¿Ya? Esa es una métrica que independientemente si yo uso fibra óptica, si estoy usando una red o un router, ¿cierto?, de frecuencia 5 GHz, que si estoy al lado del router da lo mismo. De 1,5 megabytes cada tamaño de mensaje enviado. ¿Ya? Y eso nos permite a nosotros el cortar un mensaje, es que sea más confiable. Porque si me falta un bloque pequeñito, se perdió en el trayecto, yo lo vuelvo a reenviar, el que faltó. Y no tengo que enviar todo el mensaje gigante de nuevo. ¿Ya? Eso es para que ustedes entiendan cómo funciona, ¿cierto?, el envío de las comunicaciones. El concepto que se menciona acá, llamado PDU, ¿cierto?, o encapsulación, PDU o encapsulación, es el proceso cuando vamos subiendo de capa. Recuerden eso, PDU es subir de un bit, nos transformamos en una trama, ¿cierto? El bit se transforma en una dirección MAC, que es una trama, la trama se transforma en un paquete, que es un conjunto de IP, el paquete se transformó en un segmento, y el segmento se transformó en un dato. Es decir, cuando fuimos escalando de las capas 1, 2, 3 hasta la 7, se llama PDU o encapsulación el proceso. ¿Y qué es? Es ir agregándole elementos, ¿cierto? Le vamos agregando etiquetas. El bit, ¿cierto?, que era un voltaje eléctrico, se transformó en una dirección MAC, en una trama, que es un conjunto de MAC,
se transformó en una dirección IP, en un conjunto de IP, que es un paquete, se transformó en un grupo de paquetes, que es un segmento, y finalmente en el dato. Encapsulación, subir de capa, ¿ya? Ahí está el proceso de encapsulación. Se le fueron agregando elementos para ir generando la comunicación. El bit, una dirección MAC, una IP, un puerto, hasta que llegó en el otro extremo. Y el proceso de desencapsulación es lo inverso, ¿cierto? Si le agregué capas, ir quitándole capas. Por lo tanto, todo lo que comenzó siendo un bit, que se transformó en una trama, se transformó en un paquete, se transformó en un dato, de vuelta hace todo lo contrario. El dato se transformó en un segmento, en un paquete, en una trama y volvió a ser un bit. ¿Ya? Encapsulación y desencapsulación es el proceso de subir o bajar de capas. Cuando enviamos, encapsulamos, y cuando nos envían de vuelta, desencapsulamos. ¿Ya? Ahí aparece, ¿cierto? ¿Qué se fue agregando en el proceso de encapsulación? Los bits, ¿cierto? Se le agregaron direcciones MAC de origen-destino, las MAC de las tarjetas de red, se le agregaron las direcciones IP origen-destino, se le agregaron los puertos también, a dónde debe ir, para qué tipo de servicio es, y finalmente el dato en sí. Ahí está el proceso de encapsulación. Y de esa encapsulación era quitándole elementos, las etiquetas. Cuando nosotros enviamos, ¿cierto? Los paquetes que conforman un paquete IP lo conforman una dirección IP origen y una dirección IP destino. ¿Quiénes se encargan de revisar los paquetes IP? Los routers. ¿Ya? Los routers, cuando salimos de nuestra red, de nuestro hogar hacia el mundo exterior, a las redes WAN, los routers se encargan de trabajar con los paquetes IP. IPs de origen, IPs destino. Y así sabe a dónde tiene que ir, por qué router tiene que pasar y a dónde va a llegar. Y en el caso de las redes locales, nuestras redes LAN, los switches trabajan con las tramas. Y las tramas las componen la dirección MAC de origen y direcciones MAC de destino. Por lo tanto, cuando un equipo busca a otro en la misma red local, yo estoy, por ejemplo, en mi red local, tengo una red wireless LAN en mi casa, y quiero buscar un archivo en mi otro computador o con mi televisor, por ejemplo. Estoy trabajando en una red local y se ubican los equipos a través de las direcciones MAC. En la red local, por las MAC. Y cuando yo quiero conectarme a un equipo que está fuera de mi casa, pasando por mi router, necesito ubicar los paquetes IP. Y le pregunto a mi router que vaya a buscar la dirección IP de afuera. Entonces, fuera del router, paquetes IP, que son direcciones IP origen-destino. Dentro de la red LAN, ¿cierto? Dentro de nuestro switch, dentro de nuestro hogar, son las tramas, y que son MAC origen, MAC destino. ¿Bien? ¿Les quedó claro esos conceptos? ¿Qué está fuera y qué está dentro de la red? Sí, profe. ¿Y qué cosa analizar, por cierto? Si a mí me pregunta, analice paquete IP en su red local, yo no buscaría por la paquete IP a un equipo dentro de mi casa, lo buscaría por las direcciones MAC. Ahora viene la siguiente pregunta. Si ustedes tuviesen que hacer un seguimiento, por ejemplo, a este equipo que fue perdido, o sea, le robaron el teléfono, ¿ya? ¿Qué tendrían que buscar primero? ¿Los paquetes IP o las tramas MAC? ¿Cómo llegarían a ese teléfono que fue robado? ¿Qué buscarían primero ustedes para poder saber a dónde está su teléfono? Se lo La robaron. dirección IP. Primero por los paquetes IP, ¿cierto? Primero buscan los paquetes IP donde va a identificar por qué router pasó, ¿cierto? Busco los paquetes IP porque va a quedar la IP de origen y destino, pasó por este router, por este otro router, es decir, anduvo en una ubicación. Cuando ya encuentro los paquetes IP, los identifico, voy a identificar el router donde estuvo y luego de ello busco las tramas. El segundo paso sería buscar las tramas para identificar las MAC origen y destino y saber en qué parte física está. O sea, finalmente, para encontrar este equipo, pasamos por las paquetes IP y finalmente llegamos a las tramas. Es decir, finalmente con las direcciones MAC podemos saber la ubicación real. La dirección MAC me dice la ubicación real del equipo y la dirección IP me dice por dónde anduvo. ¿Ya? Profe, No puedo ir directamente a buscar la MAC porque tengo que saber primero por qué router pasó. ¿Sí?
Y en el caso de las teles de Smart TV o en el mismo caso con los notebooks, tendría que ser lo mismo. Exacto, porque la misma lógica, si tienen una tarjeta de red, utilizan dirección MAC y dirección IP. Si es un teléfono, si es un televisor, si es una consola de juego, si es una cámara, si es un equipo inteligente, todo lo que tenga tarjeta de red funciona de la misma forma. ¿Ya? Lo mismo, la misma lógica. Si le llegasen a robar su televisor, por ejemplo, y usted tiene sospecha que lo están vendiendo, la lógica sería identificar los paquetes IP primero para saber dónde, por qué router pasó, y cuando ya identificó el router, las tramas MAC, que son las MAC origen destino, para saber la ubicación real. Muchos programas o muchos software que hacen, por ejemplo, ubicación de dispositivos robados, ¿ya? Apple tiene una plataforma propia que se llama iCloud, Android también tiene una, hay una aplicación que se llama Prey Project, que nos permite ver la ubicación de nuestros equipos robados, nuestros teléfonos, computadores, funcionan de esa forma. Identifican primero los paquetes IP para ver dónde se conectó, por qué router o en qué router estuvo conectado o pasó la dirección IP de este equipo, y luego que encuentran el router, buscan las tramas o direcciones MAC para saber la ubicación. Por ejemplo, yo podría encontrar por la dirección IP mi teléfono, se perdió mi teléfono y me indica que la dirección IP indica que está en el router de la sede INACAP Talca. Sé que está en INACAP Talca porque identifiqué la dirección IP del router de INACAP Talca, pero no sé en qué lugar de la sede está. Entonces ahí, después yo paso con los programas de ubicación de dispositivos a encontrar las tramas MAC. Y ahí me dice que pasó por un access point que está en el primer piso y está en el laboratorio número 1. Entonces, la ubicación exacta es por la MAC y la ubicación global es por la IP. Entonces, el proceso tiene que ser paquete IP, direcciones MAC. ¿Ya? Esa es la lógica que se entiende para que ustedes hagan un seguimiento, entiendan cómo se hace. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando en investigación y quiero identificar, por ejemplo, un ciberdelincuente, voy a investigar primero por los paquetes IP por los cuales generó una transacción y voy a llegar quizás al router de la casa de ese ciberdelincuente, a la casa, al router de su proveedor de internet. Voy a estar parado fuera de la casa, pero dentro de la casa hay muchos habitantes, entonces debo saber quién de los habitantes con su aparato fue el que cometió el delito. Entonces ahí viene la segunda etapa, revisar las tramas. Y al revisar las tramas, que son las direcciones MAC, sé que el aparato, que es un teléfono Samsung, es de esta persona, fue el que cometió el delito o el fraude. ¿Ven? Esa es la diferencia. Con la IP llegamos al lugar donde pasó el tráfico, y con la MAC sabemos qué aparato fue específicamente. ¿Les quedó más claro ahí? Sí, profe. Perfecto, Sí, súper bien. sí, profe. Es que la verdad le preguntó por eso, porque justamente ayer en la noche le robaron a un compañero. Eso mismo. Los Ahora, notes, todo eso. claro, ¿qué importante saber? La dirección MAC. Importante la dirección MAC. Porque la dirección IP es variable. Recuerden que la IP, al ser dinámica, va a ser una hoy día, mañana otra. Pero podríamos saber eventualmente dónde estuvo esa dirección IP en algún momento. Pero la dirección MAC de la tarjeta no cambia. Por ejemplo, aquí justamente tengo la representación. Justamente en esta foto tengo el ejemplo. La dirección destino y origen, las primeras, las que se llaman tramas, encabezados de tramas, son las direcciones MAC. Y esas direcciones MAC siempre son las mismas. Siempre son las mismas. Por lo tanto, el PC1, como se menciona ahí, tiene la dirección MAC, dice la AA, ¿cierto? Esa dirección siempre va a ser la misma para la tarjeta. Esté donde esté, ¿cierto? Si se fue a China, se fue a Japón, está en Santiago, su MAC siempre va a ser la misma, porque es asociada a la tarjeta de red, ¿ya? De cualquier dispositivo. Y la IP que tiene ahí es temporal. Entonces, esa IP nos va a permitir saber por qué router pasó, que está dentro de una red. Pero ahí después, para identificar el equipo, asociamos la MAC. Por eso, ahora, si me preguntan, ¿qué tenemos que anotar? Y tenemos que considerar siempre la MAC. La MAC tenganla anotada en su manual, registren su dirección MAC, véanla en sus equipos, tenganla anotada en un lugar seguro, porque con la MAC va a ser la única forma de evidenciar que ese dispositivo es suyo. ¿Ya? Porque puede pasar lo siguiente.
Quizás puedo identificar la dirección IP, puede ser, ¿ya? Pero cuando ya llegue al lugar, me voy a dar cuenta que esa IP la está utilizando otro equipo, y no es el equipo mío, el que me robaron. Entonces, si tengo las MAC, además, llegué al lugar y además identifico que esta dirección identifica en forma propia ese aparato. Entonces, ahí la recomendación es que anoten las direcciones MAC. Y recuerden que las direcciones MAC están en toda tarjeta de red, ya sea una tarjeta Wi-Fi, Ethernet e incluso el Bluetooth. Las tarjetas Bluetooth tienen direcciones MAC. Anoten sus direcciones MAC. De esa forma, se le podría hacer un seguimiento, como se presenta acá en la fotografía, ¿ya? La IP, yo puedo ver por qué router pasaron, y con las MAC sé en qué red LAN están. Entonces, esa es la importancia, en este caso, de ambos, de la encapsulación y de ambas informaciones. Aquí, por ejemplo, se representa que para comunicarse el PC1 con el PC2 dentro de la misma red, dentro de la misma lugar, ellos necesitan solamente conocer sus direcciones MAC. ¿Ya? El PC1 para enviarle un mensaje al PC2 con la MAC. ¿A quién le preguntan esa información? Al switch en la red. O lo mismo, si quieren comunicarse con el servidor de archivo, el FTP, solamente con las direcciones MAC dentro de la red. Pero si quieren comunicarse con un aparato que esté fuera, tienen que conocer también las direcciones IP y pasar por un router para ir al mundo exterior. En las redes WAN, ustedes con las direcciones IP se ubican. En las redes locales, con las direcciones MAC. Ahora, si quiero ver la ubicación remota de un equipo que está en otra red LAN, ahí debo conocer tanto la IP como la dirección MAC. Pero la MAC no cambia, la MAC nunca cambia. Eso es importante que lo recuerden. Puedo pasar, fíjense, por distintos puntos, ¿cierto? Por distintos orígenes, pasé por diferentes routers y lo que van registrando los routers son las direcciones IP. Los paquetes IP se registran en los routers y en los switches se registran las direcciones MAC. Así yo puedo dar finalmente con la ubicación. Ahí nuevamente vemos la representación. Por los routers, IP. Por los switches, direcciones MAC. Bien, estamos cerrando la primera parte. A la vuelta vamos a hacer un laboratorio con un programa llamado WordChat para que aprendamos a analizar tráfico, ¿ya? Por eso lo vamos a dejar aquí pendiente. Vamos a analizar tráfico en la red, en nuestra red hogar, así que les voy a pedir que lo instalen. Vamos a tomar un break hasta las 10:35, ¿ya? Para que tengamos tiempo suficiente. Y a la vuelta hacemos este laboratorio. Así que vamos... Profe, ¿qué hay que descargar? ¿Lo puedo dejar en el chat? Sí, lo vamos a dejar al tiro del programa, ¿ya? En el chat y en el aula virtual va a aparecer un programa que es un analizador de tráfico que se llama WordTag, ¿ya? WordTag. Lo voy a mostrar ahora en pantalla. Ahí les dejé, ¿cierto? Cargado lo que la pantalla del programa. En el aula virtual también se las dejé, si se fijan. Ahí está, descarga WordChat. Ese mismo link, el que acabo de pegárselo en el chat. Y ahí se van a encontrar con el programa con sus dos versiones, 64 bits y 32 bits. ¿Ya? Instálenla en su computador según la tecnología que tengan, 64 o 32 bits. O en el caso que estén trabajando con un equipo Apple, está la versión para Mac OS. Bien, así que a la vuelta nos reunimos y vamos a hacer el laboratorio. Yo tengo preparado también algo para que analicemos tráfico en la red y veamos las direcciones MAC y veamos las direcciones IP y cómo se transporta. ¿Ya? Eso le va a servir quizás para poder encontrar el equipo robado. ¿Ya? Profe, Sí, ¿lo escucho? 10:35 había dicho, ¿cierto? Pero no alcancé a escuchar. 10:35 había dicho, ¿cierto? Sí, a las 10:35. A Ya, ver si son las 10:10, a las 10:40. Estamos un poquito retrasados. A las 10:40, ¿ya? ya, profe. Ahí nos juntamos. Voy a dejar el mensaje de todas formas en pantalla. Nos reunimos más tarde. Ya, Ok, nos vemos, profe. profe. Chao.